a pesar de que tienen el mismo nombre, hoy día, y me quiero referir, por ejemplo, a vulnerabilidad o mitigación. Hoy día vamos a escuchar este tema de vulnerabilidad y impacto en la temática. Elma. Ahora sí te escuché. Elma. Ahora sí te escucho. Ahora sí Muy te bien. escucho. Entonces, Elma, muy bien, 30 minutos. Ah, ya, bien. Ha aparecido de nuevo. Sí, Perfecto. ya. Bueno. Vulnerabilidad y Bueno, adaptación en base a ecosistemas en comunidades andinas de tierras secas. ahí vamos entonces. Es un gusto estar en esta sala, que veo gente de tantos lugares queridos y conocidos. Y bueno, muy bien, digamos, albergada por los organizadores, Juan y todo el equipo. Así que tenemos pocos minutos. Vamos para adelante y voy a empezar no desarrollando esta parte que es básicamente la del cambio climático y sus impactos, porque es una parte que ustedes conocen bastante, pero básicamente lo que voy a aclarar es que vamos a hablar de cambio climático, ustedes conocen por el forzamiento antrópico del clima del planeta Tierra, pero también vamos a hablar de variabilidad climática, que son los extremos, que no necesariamente es lo mismo en términos de las vulnerabilidades que genera y las adaptaciones que requiere. Y también vamos a hablar de cambio ambiental global, que es mucho más que el clima y la hidrografía, sino que tiene que ver con otros cambios ambientales, en los cuales los climáticos o los hidroclimáticos son parte, pero no es nada más que el sistema biofísico lo que nos preocupa en términos de cambios. Y partimos esta presentación diciendo que estos impactos afectan, como sabemos, más duramente a las comunidades, a los grupos sociales más pobres, y en particular aquellos, digamos, sobre todo poblaciones campesinas o sistemas rurales, comunidades agrícolas, que dependen en gran medida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos para proveer sus necesidades básicas y sus medios de vida. Ese es el punto de partida. Pero vamos de lleno a lo que nos interesa,
que es empezar a hablar de vulnerabilidad para luego hablar de adaptación. Como dijo Juan, acá hay distintas comunidades. Yo soy una cientista social y vengo del lado de la vulnerabilidad, ¿no? Pero, por supuesto, hay nuevos marcos teóricos. Hay nuevos marcos teóricos que se incorporan a esta discusión y que en parte vienen por las experiencias que se tienen en terreno, muchas de las cuales seguramente ustedes están desarrollando, cada uno de ustedes en sus lugares. Así es que vamos a ver, primero, ¿qué es la vulnerabilidad? Este cuadrito ustedes lo deben conocer, es el cuadrito, el esquemita típico del IPCC, en el cual hay exposiciones que son externas al sistema y que de algún modo a las que nosotros, las personas, las familias, las comunidades, los grupos sociales, somos más o menos sensibles y frente a los cuales nosotros adaptamos. Y del encuentro de esa sensibilidad y de esa capacidad adaptativa, digamos, se genera lo que nosotros llamamos vulnerabilidad. Yo se los explicaría como, por ejemplo, a ver, yo soy, como este señor, soy muy sensible a las corrientes de aire en mi garganta. Hay una corriente de aire, a mí me da dolor de garganta. Pero yo puedo desarrollar una capacidad adaptativa si tengo una bufanda. Y si yo me pongo la bufanda, pues me vuelvo menos sensible. Por eso sensibilidad y capacidad adaptativa están superpuestas, porque uno puede reaccionar y mejorar su sensibilidad. Y de ese encuentro de la sensibilidad adaptativa surge algo más global, que se llama vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una variable bastante compleja. Ya vamos a hablar de eso cuando nos refiramos a los índices. No es una cosa tan directamente medible. Pero sí estamos todos de acuerdo en que es una función de la sensibilidad y de la capacidad adaptativa. Bien. Posiciones climáticas. Pero, yo les dije, yo soy cientista social. Así es que yo no considero solamente exposiciones climáticas o hidroclimatológicas. Para mí, porque el mundo socioeconómico puede constituir también una exposición, o sea, un factor externo que incide, digamos que le pega a mi sistema. Por ejemplo, estoy viendo en todos los países de los que ustedes son, seguramente han sido testigos de la manera en la cual los procesos de globalización y el agronegocio globalizado impactan en los pequeños productores y en la producción campesina. Esa es también una exposición que nosotros consideramos como afectando la vulnerabilidad de nuestras comunidades. Hay otras cosas, como por ejemplo la pobreza, que viene de siempre en muchos lugares, o factores más intangibles o simbólicos, como les llamamos nosotros, como el poder social y político, que también son factores externos que son considerados exposiciones. Entonces, nosotros vamos a pensar mucho en exposiciones climáticas e hidrológicas, pero no las vamos a separar de las otras exposiciones porque se combinan, digamos, generando situaciones de vulnerabilidad complejas. Bien, tenemos nuestro cuadrito de sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad. Pero luego tenemos la opción, digamos, a ver, esa línea turbulenta roja que ustedes ven ahí, sería la de, digamos, sufrir nuestra vulnerabilidad. Pero tenemos también una posibilidad, que sería esa línea verde, que sube de algún modo, que nos permite adaptarnos y hacer frente, digamos, a esos impactos para, de algún modo, sobrellevarlos de la mejor manera. Fíjense que esa línea verde puede estar alimentada por factores tales como el capital natural, que es el que acá en particular nos interesa, pero también el capital humano y social, los recursos económicos, las tecnologías, los saberes, las infraestructuras, el capital institucional. Fíjense que hay muchas exposiciones diversas, dijimos, hay distintas vulnerabilidades y también hay distintos
componentes que juegan en los procesos de adaptación. Y entonces, no hay una sola vulnerabilidad, así como no hay una sola exposición y tampoco hay una sola adaptación. Hay muchas posibilidades y es por eso que todos los marcos teóricos son válidos en algún momento o en alguna comunidad particular. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tomaría de este cuadro algo distinto. Ustedes conocen a Juan Torres de Vara, ¿verdad? Él es un preguntón y yo me lo imagino mirando ese cuadro y diciendo, ¿qué es lo mínimo que debe considerar un análisis de vulnerabilidad? ¿Qué variables o indicadores son útiles? Y ustedes ahí tienen es como una gran caja de herramientas, y ustedes saben que básicamente tienen un esquema que es el primero, el de las exposiciones, la sensibilidad, la capacidad adaptativa y la vulnerabilidad. Pero cada situación, según como ustedes la reconozcan en el terreno, los va a llevar a seleccionar algunas variables y a dejar a otras de lado o a considerarlas de manera textual, central a vuestro problema. Así es que yo les diría, las variables básicas son las que están en mayúsculas, pero luego ustedes van a empezar a ponerle todos los componentes que sean los propios de vuestra comunidad. Vamos a retomar esto después que veamos los casos, pero hay otra pregunta importante. ¿Es válido incorporar en un solo índice la sensibilidad, la exposición, la capacidad adaptativa? Y yo, luego vamos a volver al final, pero les adelanto. Los índices, tanto para la vulnerabilidad como para tantas otras cosas, índices de pobreza, índices digamos, cualquier índice, digamos, que uno quiera medir, engloba una cantidad de circunstancias y no siempre expresa la complejidad del proceso. Si yo soy una ministra de Obras Públicas y tengo que hacer inversiones y quiero saber verdaderamente dónde voy a poner un recurso escaso, seguramente algún índice me va a servir para comparar y decir que en Piura necesitamos invertir más que en, no sé, en Cusco, supongamos. Pero salvo ese caso particular, cuando nosotros queremos entender una situación de vulnerabilidad y saber de cuál sería la mejor manera de reaccionar, o sea, de adaptarse, es probable que el índice no nos sirva para nada, porque si me dice que Piura tiene una vulnerabilidad de 3,8 y Cusco una de 3,7, pero resulta que la de Piura es a la sequía y la de Cusco es a las heladas, no sé. Por ahí son iguales y en la práctica son dos mundos muy distintos. Así es que los índices tienen que tomarlos con, digamos, son para casos muy particulares. Vamos a verlo después de los casos, de los casos que vamos a presentar. ¿Cómo se estima? Juan pregunta, ¿por dónde empiezo? Y yo les diría, lo que hemos hecho nosotros en los últimos 10 años, digamos, de trabajo en distintos países de América Latina, es mirar un poco las exposiciones, las sensibilidades, las estrategias adaptativas del presente y del pasado, tomarlas, considerar como referencia los escenarios de cambio climático futuros e imaginarnos cuáles serían las futuras exposiciones, las futuras sensibilidades y las futuras capacidades adaptativas para poder estimar las futuras vulnerabilidades, porque eso nos permite a nosotros pensar de qué manera vamos a adaptarnos. Entonces, esa es básicamente la idea. Uno mira lo que hay en el presente, lo pasa a través de los modelos, digamos, de clima esperado y se imagina cómo serían las vulnerabilidades futuras. Y ahí tendríamos las dos opciones. Yo puedo seguir en este espiral rojo de vulnerabilidad o yo podría disparar una espiral verde que me permita adaptarme y buscar la resiliencia. La resiliencia, si yo se los digo rápido, así, sin mayor fineza, es lo contrario de la vulnerabilidad. La resiliencia es lo que permite a un sistema, digamos, seguir funcionando normalmente a pesar de este estímulo externo. Tampoco nos convence mucho la palabra resiliencia, porque a veces nosotros no queremos seguir como veníamos, queremos cambiar para mejor, queremos que la comunidad evolucione, mejore. Así es que lo de la resiliencia es una palabra que viene del mundo de las ciencias naturales y a veces
los que estamos en las ciencias sociales nos resistimos porque a nosotros nos gusta hablar de desarrollo social, digamos. Pero vale como palabra que contrapesa, digamos, la de vulnerabilidad. Y les muestro un poquito la cocina de una estimación de la vulnerabilidad. Uno, en estas cosas, en general, usan métodos bastante, digamos, mixtos, combinados. O sea, tiene un plan de investigación, pero lo va adaptando un poco en función de los hallazgos. Toma fuentes secundarias. Para empezar, por ejemplo, sí, Juan. ¿Me escuchas? No, simplemente no escuchaba, ahora sí. Bien, uno toma fuentes secundarias para entender las variables, de todas esas esquemitas, de tantas variables, hay algunas que son medibles y que son, digamos, manejables con bases de datos alfanuméricas y que uno las encuentra en fuentes secundarias. Uno mira imágenes satelitales para entender cómo funciona procesos como la agricultura, la irrigación, pero luego también es ideal para poder aprender algunas otras variables que no son tan cuantificables, trabajar con métodos cualitativos, trabajar con observación, hacer entrevistas en profundidad. Por ejemplo, este cuadrito rojo es un papelito que llevamos nosotros al campo para asegurarnos que en nuestras entrevistas no nos olvidamos de preguntarle nada a nuestros informantes. Entonces, preguntamos básicamente, por un lado, ¿a qué está usted expuesto? ¿Cuáles son las cosas que le pasan a usted? Y preguntamos sobre las exposiciones del clima y del agua, pero también después preguntamos sobre las exposiciones sociales. Por ejemplo, un agricultor pequeño nos va a decir, a mí la falta de agua es una cosa que verdaderamente me afecta todos los veranos, en tal época o cada tanto, pero también me afecta mucho la variación de los precios en el mercado de mi producto. Y lo que pasa en la realidad es que ambas exposiciones se combinan, y cuando ese productor recibe ambas exposiciones al mismo tiempo, pues ahí es donde su vulnerabilidad es mayor. Entonces, preguntamos sobre esas exposiciones y luego le preguntamos, ¿y usted qué hizo cuando le pasó eso? ¿O qué hace hoy? ¿O qué hará? ¿Qué es lo que piensa que usted hará frente a eso? Y ahí es cuando ellos nos cuentan en sus palabras o nos relatan su sensibilidad o nos cuentan sus capacidades adaptativas. Y de todo ese conjunto nosotros podemos estimar su vulnerabilidad. Vamos a ver cómo eso pasa en el mundo real. Yo esto lo voy a pasar muy rápido porque si no nos va a tomar demasiado tiempo, pero les digo que en este caso en particular hemos trabajado en 3 cuencas, una de Bolivia, en Cochabamba, una en Chile, en el Valle del Elqui, en la 4ª región, y otra en la de Argentina. Nosotros decimos que son sociedades hídricas, porque en realidad los vínculos sociales están muy ligados al manejo del agua. Por lo tanto, espacio, sociedad y naturaleza y cultura en estos lugares es muy evidente. Les cuento los 3 lugares. Bueno, este que ustedes ven es Mendoza, de donde yo provengo, y ahí ven la nieve, que es la que brinda los ríos que riega los viñedos. Y abajo ustedes ven una secuencia sobre cómo a la izquierda el agua nace, transcurre por el río Mendoza, y llega al final de la cuenca, y a la derecha abajo, donde ustedes ven, y llega sin agua. Ahí es donde viven algunos campesinos que, cuando hay problemas de sequía, no tienen agua en absoluto, sufren una sequía total. Fíjense, para esta cuenca, como para otras, nosotros identificamos a los distintos actores, porque tenemos empresas de la nueva agricultura, también tenemos pequeños productores vitícolas, ambos en el mismo sector de la economía y de la producción agrícola, y tan distintos ellos en sus vulnerabilidades. Tenemos productores hortícolas, que como producen cultivos anuales, también tienen una sensibilidad distinta, por ejemplo, a la falta de agua. O sea, el productor de lechuga tiene que regar todos los días. El productor de vid puede regar una vez cada 10 días. La sensibilidad a la sequía de uno y de otro es muy distinta. Y fíjense que contra todo eso que les mostré que se veía verde, ahí nomás al borde de ese oasis irrigado existe todo esto que son esas personas que viven al final de la cuenca, allí donde
el oasis se consumió toda el agua. Fíjense que esta gente está afectada más por la sequía producida por los consumos del oasis, que es una exposición, que por la sequía producida por la falta de nieve en la cordillera, que es la del cambio climático. Es por eso que es importante ver exposiciones biofísicas y también sociales. Esta gente en algunos años es más sensible, digamos, a las exposiciones climatológicas y la mayor parte de los años es muy sensible a las exposiciones sociales. Lo mismo vemos en las otras cuencas, son parecidas también, cuencas de irrigación, está la del Valle del Elqui, y tenemos también la identificación de actores, porque como les digo, las vulnerabilidades son diferenciales. En este caso tenemos compañías mineras. Fíjense que también funcionan, no tanto como sujetos de vulnerabilidad, sino como digamos, productores de exposiciones, porque son los que compiten por el agua, o mejor dicho, le sacan el agua a los agricultores. Y en la cuenca Pucara de Bolivia tenemos una situación quizás un poco distinta, porque veo que hay amigos bolivianos, que hay alguien de Cochabamba también, unas chicas, tenemos una población con actores bastante más homogéneos, o sea, hay menos diversidad de actores, y hay una mezcla, digamos, de agricultura campesina y de agricultura de mercado más, digamos, más entreverada, más heterogénea, no tan segmentada como en los otros dos casos. A estas tres cuencas, que están en tres columnas, les pasan un montón de situaciones climáticas que ustedes las tienen, acá temperaturas medias, heladas, precipitaciones, pasan un montón de cosas. En particular a nosotros nos importaba la cuestión hidrológica, el caudal de los ríos en rojo, los eventos extremos también, y lo que veíamos es que teníamos situaciones de sequía que nos interesaba analizar en los tres casos. Fíjense que además acá hemos trabajado comparativamente. Esa es otra cuestión. El análisis comparativo siempre amplía los horizontes del análisis. Y fíjense que en cada una de estas líneas horizontales son variables. Por ejemplo, ¿cuál es la base económica en uno y en otro lugar? ¿Cuál es la disponibilidad de agua en uno y otro lugar? La gobernanza del agua, por ejemplo. El marco institucional. Fíjense qué distinto sería la adaptación en un lugar como en Chile, en el cual las organizaciones son muy formales y todo está absolutamente escrito y se aplica al pie de la letra, respecto de la situación en Bolivia, cual bueno, en Chile ustedes saben el mercado de agua, en Bolivia hay leyes, digamos, leyes informales generadas a lo largo de siglos y siglos de comunidades que deciden democráticamente el uso de sus recursos, que no tienen nada de escrito ni nada de formal. Y estas dos situaciones a la vez son muy distintas a la Argentina, que es una especie de anarquía, con un Estado muy fuerte o muy grande y a la vez muy débil. Entonces, estas son variables que aunque a ustedes les parezcan de contexto, a la hora de pensar, digamos, cómo responder a una vulnerabilidad, pues estas tres situaciones institucionales nos ofrecen caminos muy distintos. Y lo mismo pasa con todas las otras variables que yo no voy a desarrollar ahora. Nosotros lo que hemos visto, yo les voy a contar, analizando la vulnerabilidad con este esquemita que vimos al principio de los tres casos, ¿cuáles son las cosas que hemos encontrado respecto de la vulnerabilidad? ¿Qué hemos encontrado? Que, por ejemplo, las tendencias del cambio climático, tendencia que suba la temperatura, tendencia que llueva más o menos, son menos importantes que los eventos hidroclimatológicos extremos, que son los que generan mayores impactos. Cuando ustedes dicen, pero yo no tengo escenario de cambio climático, porque en Bolivia verdaderamente es muy difícil hacer el downscaling de los modelos del IPCC, pero ustedes tienen una cantidad de registros de las comunidades sobre los aluviones, las bajadas, las sequías, que son perfectamente válidos para tomarlos como punto de partida de exposiciones a las cuales están sometidas esas comunidades. Otro hallazgo, las exposiciones no son solo hidroclimatológicas, son múltiples, y cuando se combinan son mucho más fuertes y, digamos, tienen un impacto mucho mayor.
Otra cosa que hemos encontrado es que los eventos hidroclimatológicos disparan otros cambios. Por ahí el sistema venía más o menos, digamos, con un ritmo, quizás había algún malestar, digamos, social, digamos, y viene una sequía y eso dispara todo un desacomodamiento de los actores que finalmente, no, digamos, uno no hubiese pensado. Uno no hubiese pensado que un evento hidroclimatológico va a tener un impacto social. Sin embargo, en estas sociedades hídricas todo está conectado y los factores del clima disparan otros. Algo muy importante en esta conversación es que se afectan los servicios ecosistémicos de soporte que tienen una proyección social muy importante. La seguridad hídrica, que no es solamente tener 1 litro de agua para tomar el litro o los 2 litros que me tocan por día. Tampoco alcanza a contener los litros que necesito para regar mi huerta. Acá, en las comunidades andinas en particular, la seguridad hídrica tiene que ver con poder desarrollar un estilo de vida importante. Estamos hablando de la soberanía alimentaria, estamos hablando de derechos territoriales. Otra cosa que vemos es que estos eventos naturales disparan cuestiones de gobernanza del agua. Bueno, vemos círculos virtuosos y círculos viciosos. A los que les va bien, les va mejor, porque, digamos, sobreviven mejor en el cambio climático, y a los que les va peor, les va cada vez más mal. La adaptación es mucho más difícil en las situaciones en las cuales el mercado tiene más fuerza, el caso de Chile. En Bolivia, por ejemplo, todo el sistema social funciona como una red de protección. Y bueno, efectos que ustedes van a poder ver, que son como las conclusiones de todos esos que yo las voy a pasar. Y vamos a ir directamente ahora a la adaptación. Juan me preguntaba, ¿cuál es el valor agregado que provee el análisis de la vulnerabilidad en la toma de decisiones? Y yo le contestaría a Juan, lo que vos obtenés cuando vos sabés, digamos, la manera en la que vos ves la vulnerabilidad, la manera en la que vos la analizás y la evaluás, te marca la manera en la cual te vas a adaptar. Por eso es muy importante hacer un análisis bueno de la vulnerabilidad, porque de algún modo nos marca la pauta y el camino de la adaptación. Esta es una manera de verlo. Por ejemplo, a la izquierda, si yo me focalizo en el impacto y mi estrategia adaptativa es confrontar el cambio climático, el cuadrado verde oscuro, entonces me focalizo en la inundación o en la sequía, mi respuesta va a ser hacer un dique, hacer un sistema de irrigación, algo muy puntual que me permita responder a ese efecto puntual. En el otro extremo, a la derecha, si yo me focalizo en la vulnerabilidad y en la resiliencia, que es lo que hemos estado viendo desde que empezamos, a mí no me va a importar solamente la cuestión del sistema de riego, me va a importar que esa comunidad esté fuerte, que esté saludable, que tenga vivienda, que esté educada, que esté organizada. No es que unas alternativas excluyan a las otras, pero no es lo mismo, digamos, o sea, uno no arregla una comunidad solamente con un canal, ni tampoco la arregla solamente con vacunas. Así es que estas son como una tipología de adaptación que tiene mucho que ver con la manera en la cual nosotros pensemos la vulnerabilidad. Y después viene un gran, digamos, paradigma de la adaptación, que es la adaptación basada en ecosistemas, que yo no la voy a desarrollar porque ustedes la deben conocer mucho ya, pero básicamente lo que dice es que nosotros podemos utilizar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia global de adaptación que ayude a las comunidades a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Acá el foco está en las funciones y los servicios ecosistémicos. Y bueno, por supuesto, porque estos proveen los medios de vida digamos, todas las posibilidades de desarrollo de esa comunidad. Pero la comunidad basada en ecosistemas reconoce que una cantidad digamos, de actores están asociados a tradiciones, a leyes consuetudinarias, o sea que no se limita estrictamente a los ecosistemas. Y eso es lo bueno de la adaptación basada en ecosistemas.
que es particularmente útil, por ejemplo, en las comunidades andinas. Si yo quiero hacer adaptación basada en ecosistemas en la ciudad de Buenos Aires, es probable que no me sirva tanto. Y ahí yo diga, bueno, la verdad es que me vendría mejor una adaptación basada en comunidades. Pero, por ejemplo, acá tenemos el caso, la adaptación basada en ecosistemas es como una lupa que me permite tomar de todo ese esquemita que yo tenía al principio, particularmente el capital natural, en especial. La adaptación basada en comunidades, básicamente, lo que hace es mirar el capital social. ¿Cuál le importa más? Depende del caso, depende del momento, depende de la comunidad, depende del lugar. Lo importante es que nosotros contemos con todo ese bagaje de conceptos y de herramientas para poder verdaderamente entender lo que le pasa a nuestra comunidad. Para terminar, les diría que esta es una... Juan pregunta, ¿y cómo se integra el análisis de la vulnerabilidad en la adaptación basada en ecosistemas? Este es un esquema, digamos, clásico de presión, estado, efectos y respuestas, pero en tono o en clave de adaptación basada en ecosistemas. Si el estado del ecosistema es mejor o peor, nuestra comunidad a la derecha, en celeste, va a ser más o menos vulnerable, y a partir de eso nosotros podemos planear algunas medidas de adaptación basadas en ecosistemas, restaurar, conservar, usar sosteniblemente. Eso puede mejorar nuestro ecosistema y mejorar nuestra vulnerabilidad, y a la vez nosotros vamos a poder seguir invirtiendo y cuidando en ese ecosistema natural. En este esquema, lo que tiene muy lindo también es que tiene un vínculo a la mitigación, ¿no? Ahí arriba, hacia la emisión de gases de efecto invernadero. Realmente les diría que hay, ¿cuáles son las ventajas que ofrecen este tipo de evaluaciones? Hay muchos ejemplos, digamos, de cómo una acción sobre un ecosistema, supongamos, a ver, conservación de bosques y manejo forestal, es un típico caso, tiene beneficios en el ámbito social, en el ámbito económico, además de la diversidad biológica, y también en la mitigación. O sea, es que no es que sea adaptación o mitigación, son las dos cosas juntas. Esa es una de las cosas que nos permite la adaptación basada en ecosistemas, es una de las ventajas. Hay muchos ejemplos, y sería bueno hacer un ejercicio de que cada uno piense qué se ha hecho o qué se podría hacer en términos de adaptación basada en ecosistemas en su propio ámbito en el que se maneja cotidianamente. Y con eso terminamos. ¿Cuál es la concepción más útil? ¿Cuál es la adaptación que conviene a estas comunidades? Eso es lo que podríamos discutir. Yo les adelanto de algún modo mi respuesta, y es que tenemos que tener todas estas cosas sobre la mesa, y tenemos que ser capaces de utilizar todas las herramientas para, digamos, poder entender verdaderamente cuál es la vulnerabilidad y el estilo adaptativo que corresponde o que conviene a cada comunidad en particular, y no hay una receta única. Y dicho esto, estoy lista, Paula. Juan. Muy bien. Gracias, Elma. Muy, muy interesante. Creo que de los parte de los grandes aportes, además de la parte conceptual, los conceptos operativos que de alguna manera con las experiencias que has mostrado, eh, nos has transmitido, los conceptos operativos. Ahora, siguiendo el programa, ¿no? Le doy pase a Antonio Pantoja. ¿Me oyen? Entonces Sí. le voy a dar el pase a Antonio para que haga el comentario complementario, ¿no? Además de reseñar algunas ideas importantes también relacionadas con el tema. Entonces, Antonio, te doy pase para que trates el tema. El comentario complementario, y a la vez nos hables de la evaluación del impacto y la vulnerabilidad frente al cambio climático en los Andes. Antonio, ¿Sí me escuchan? ¿sí? 15 minutos. Ok. Muy bien. Bueno, Adelante. muy buenos días.
¿Qué tal? Les voy a presentar un estudio que hicimos para una región específica, la región andina de 3 países, Colombia, Ecuador y Perú. Este proyecto fue en colaboración con el PENUMA y con fondos del gobierno español y el gobierno noruego. Siguiente, por favor. La región andina tomamos, no toda esa área que ven ahí, ya cuando fuimos acá a hacer el estudio para cada país, tomamos una parte, la parte que corresponde a región andina, pero basándonos en la parte de ecosistemas, que es un estudio que hizo la CAN y tienen ellos una definición propia, tienen un documento y nosotros simplemente tomamos esa definición y así seleccionamos nuestra región de estudio. Para el estudio de la vulnerabilidad, uno que es cómo estamos expuestos hacia escenarios de cambio climático, cómo el clima está afectando nuestras regiones, y luego, en segundo término, cómo esos datos de clima están afectando, esos escenarios de clima están afectando a los cultivos. Entonces, ver esa relación y luego, en tercer término, ya analizar unos índices de capacidad de adaptación que ya están definidos al interior de cada uno de los países. Eso es lo que tomamos principalmente como referencia. Siguiente, por favor. Bueno, pues me voy a presentar el caso de Perú. En este caso tomamos dos épocas, a 2030 y a 2050. Lo que podemos ver ahí es la anomalía hacia 2050, es decir, cuál es el cambio entre el 2050 y el presente, cuál sería el aumento en temperatura o disminución en temperatura y en precipitación también. Tomamos 19 modelos que corresponden al escenario A2 del IPCC. Y estos son esto es pues un resultado del ensemble, o sea, por decir algo, el promedio, no tomamos cada uno de los 19 modelos, sino que todo en conjunto para tomar toda la variabilidad que podría haber entre los modelos. Siguiente, por favor. Uno de los primeros mensajes que nos arrojó el estudio de este componente fue que el manejo del suelo y los arreglos agroforestales podrían ser fundamentales para el balance hídrico adecuado de los cultivos. Esto, pues nosotros utilizamos otros estudios también que tienen los países e hicimos también balances hídricos, un estudio de la hidrología de la zona, y esto fue uno de los principales recomendaciones o principales resultados que obtuvimos. Obtuvimos otros, por supuesto, por un ejemplo. De igual forma para los 3 países. Este es pues el caso de Perú. Siguiente, por favor. Para el segundo componente que les había mencionado, el impacto sobre los cultivos, hicimos modelación mediante EcoCrop, que es un modelo bastante general, es un modelo que no permite llegar a resultados específicos, es algo más bien como de priorización, podemos definir niveles de priorización, pero de igual forma este modelo permite introducir variables muy generales, es decir, si no tenemos mucha información, esto es una primera aproximación que podemos hacer de la zona. Ese es, por ejemplo, los casos de frijol, de maíz, y así para Perú se modelaron 10 u 11 cultivos también, y otra cantidad diferente para los otros 3 países. No necesariamente coinciden los cultivos. En ese caso, por ejemplo, tenemos esos colores representan un cambio respecto al presente. Entonces, esa es la época del 2050 y vemos en tonalidades verde los sitios en los que actualmente se cultiva y a futuro podría seguirse cultivando de una
con un mejor, esperando un mejor rendimiento o esperando mejor aptitud. Y en cambio, rojo y amarillo representan sitios donde actualmente se cultivan, pero a futuro podría presentarse pérdidas en cuanto a aptitud del cultivo. Es decir, los, los datos de clima revelan que podrían disminuir las condiciones favorables para esos cultivos. Siguiente, por favor. Segundo mensaje clave respecto a estos análisis de impacto sobre los cultivos. Por ejemplo, para el café, el tema del sombrío podría ser fundamental para, para el tema del café, y además estamos notando que en zonas aledañas pero superiores, en altitud superior, podrían comenzar a ser óptimas para sembrar este cultivo. De igual forma tenemos para el frijol y el maíz los resultados indican que podrían ser alternativas potenciales para las zonas donde actualmente se cultiva papa comercial. Siguiente, por favor. Por ejemplo, el cacao, pues otro ejemplo para el Perú, surgiría como una alternativa de opción para pequeños productores de la región nororiental, de la región andina del Perú. Y el plátano y la yuca, que generalmente se conocen como cultivos que resisten al cambio de temperatura relativamente bien, podrían ser alternativas para las zonas donde se produce café en la actualidad. Siguiente, por favor. Y finalmente el tercer componente que tuvimos en cuenta, estos son pues ya como la reunión de los dos anteriores. Este es un tercer factor. Decidimos dividir los cultivos en dos grupos, uno que es cultivos de autoconsumo y otros que podrían representar ingresos para las comunidades. Entonces tenemos pues de 10 cultivos, por ejemplo, papa podría ser, si es papa nativa, pues obviamente puede ser autoconsumo. Si es papa comercial, podría ser un cultivo que genere ingresos, y así fuimos clasificando cada uno de los cultivos, y donde hay mayor pérdida o varios cultivos comparten una misma región, el color es mucho más intenso, más oscuro, y ese es un factor también que tuvimos en cuenta para el análisis de vulnerabilidad, sensibilidad agrícola especialmente en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, ya con todo esto, nosotros si vemos allí la cuarta columna que dice ADA, quiere decir área cultivada, área apta, pero perdida, es decir, donde actualmente se podrían cultivar y a futuro ya representan zonas en rojo. Entonces, esto es el resultado esto es resultante de los mapas que vimos anteriormente, y los que están a la derecha, ya IDH, alfabetismo, todos esos índices son propios de cada país, y nosotros lo que hicimos fue simplemente ponerlos allí a consideración de conocimiento, pero no construimos ningún índice a partir de ellos. Siguiente, por favor. Y ya finalmente, pues, muchas recomendaciones, varias medidas de adaptación, y para resaltar también dos medidas que fueron sometidas en talleres participativos al concepto de la comunidad. Ellos manifestaron estar de acuerdo con ellas, sino que habría que estudiar cuál sería la metodología para implementarlas. Por ejemplo, la conservación y restauración de partes altas de cuencas hidrográficas. Están muy de acuerdo en que es necesario conservar estas cuencas por todo la importancia que ellos.
para regulación hídrica y teniendo en cuenta pues estrategias participativas. En algunos sitios que visitamos para estos talleres, por ejemplo, notamos que estas estrategias participativas son una novedad, es decir, simplemente anteriormente las autoridades han estado yendo y tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero sin consultar a la comunidad sobre estas posibles soluciones. Y también el fomento de las prácticas tradicionales y ancestrales en la agricultura familiar. Esto ha sido un problema, la gente pues es consciente de que es necesario, pero no encuentran como el incentivo o ha sido complicado también de implementar. Creo que eso termina. Siguiente, por favor, y ya termina. Esto es los detalles del contacto y muchas gracias. Sí. Antonio. Genial, los dos, Elma y Antonio. Bueno, yo creo que vamos a dar base entonces a las preguntas. Ya se han adelantado algunos de los asistentes, entonces abrimos el salón para las preguntas, ¿no? Bueno, hay bastante para preguntar y desde ya gracias. Elma y Antonio, desde ya. A ver, María Paula, ¿está poniendo en la pizarra? Sí las ven las preguntas en la pizarra, ¿no? Están un poco grandes, entonces no Sí, está reduciendo, exactamente. Sí. Sí, Melissa, estoy de acuerdo contigo. Muy buenas presentaciones. Igual con José Morán. Van las felicitaciones a los dos, ¿ah? Ya, muy bien. Iván Linares, me refiero a la necesidad de que los proyectos de desarrollo rural incorporen el componente adaptación. Solo se priorizan aspectos productivos y de negocio. Esa pregunta, ¿no? A ver, las voy a leer las tres y luego a ver quién las toma, Elma o las toma Antonio. Edwin dice, las recomendaciones dadas se pueden aplicar en zonas altas como los páramos. Nicolás Ibáñez dice, creo que las dudas están surgiendo entre la calidad e integridad de las funciones de los ecosistemas y cómo éstas se convierten en servicios cuando las poblaciones las aprovechan y cómo se hacen sostenibles los usos y a la vez el funcionamiento de los ecosistemas. Con esas tres, comenzamos con esas tres. A ver. Bueno, creo que los dos podemos contestar si hacemos rápido. Sí. Contestándole a Iván y a Nicolás al mismo tiempo. Yo creo que lo que está acá es que, como tú has dicho, Juan, en el chat, en el siglo XIX nosotros nos preocupábamos por el progreso y para lo único que servían los recursos naturales era para explotarlos y para progresar, mejorar y modernizar el mundo. O sea, talábamos árboles, hacer andar el ferrocarril, y no nos importaba finalmente qué pasaba con el ecosistema. El ecosistema era una cosa al servicio, digamos, del desarrollo, pero entendido de una manera muy, muy dura. Y yo creo que la adaptación basada en ecosistemas lo que hace es, de algún modo, ponerle una racionalidad instrumental a la existencia pura del ecosistema. Y entonces, para hacer eso, nos dice, los ecosistemas nos proveen servicios, señores. Ustedes están beneficiándose de los ecosistemas, aunque no lo vean. Y no hace falta talar el bosque para recibir un beneficio. Finalmente, esa es la esencia, digamos, de la adaptación basada en ecosistemas. Y la tercera pregunta la sacaste. Bueno. Ahí. Entonces, ahí está. No es que se conviertan en servicios. Siempre dieron servicios. Ahora los llamamos servicios para llamar la atención de la utilidad o de la racionalidad instrumental de la conservación. Hace 50 o 100 años no existía
esa concepción. Edwin dice, ¿las recomendaciones se pueden aplicar en zonas altas o páramos? Justamente los páramos, todas las zonas, digamos, de algún modo que son las más productoras de recursos, son aquellas en las cuales los servicios ecosistémicos son más evidentes y donde la adaptación basada en ecosistemas es totalmente fructífera. Como yo les decía, si yo me voy a un área, a una región urbana, probablemente yo pueda aplicar algunos de los conceptos, pero necesito tener otros marcos teóricos para complementar mi análisis y luego mi acción. Pero finalmente, yo creo que, alguien lo dijo en el chat, todo depende de qué entiendas tú por ecosistema, porque si para ti el ecosistema son solamente los aspectos biofísicos, pues te va a servir menos la adaptación basada en ecosistema. Ahora, si tu concepción de ecosistema incluye los factores humanos, los sociales y todas las maneras de organización social que afectan el manejo y el acceso y la apropiación de los recursos, es una mirada más integral, más socionatural integrada, pues entonces la adaptación basada en ecosistemas te va a servir en muchísimos casos. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Antonio, ¿quieres agregar algo? De pronto, algo que tiene que ver con los páramos. ¿Sí? Sí. En este caso, nosotros hicimos unas reuniones previas con personas del gobierno, algunos técnicos y algunos tomadores de decisiones a nivel intermedio, y nos recomendaron de planos excluir estas zonas protegidas, zonas de importancia ecológica. Entonces, eso fue lo que hicimos. ¿Por qué? Porque consideramos, lo que tratamos de hacer siempre es tratar de vincular las investigaciones que hacemos con lo que están necesitando o con el lenguaje de los tomadores de decisiones. Y en ese sentido hicimos pues caso a algunas recomendaciones que nos hicieron, entre ellas estas. Nos hubiera gustado, por ejemplo, y sabemos que se puede hacer mucho más con este tipo de información, por ejemplo, ver zonas de presión agrícola sobre páramos, sobre sistemas protegidos, pero en este caso pues fue parte como de los términos prácticamente en los que se enmarcó este proyecto. Sí, eso sería mi aporte en este caso. Muy bien, Elma y Antonio. Yo creo que, bueno, yo quizás sea uno de los mayores de aquí del salón, y mi época era explotación de recursos. Imagínense ustedes, hoy día hablamos de apropiación de ecosistemas y de servicios ecosistemas. Los ecosistemas no solo dan recursos, sino también servicios. Y es cierto, existió toda la vida. Pero bueno, sigamos. Ricardo, en términos de evaluar la exposición como un componente del análisis de vulnerabilidad, considerando variaciones de precipitación y temperatura de los modelos y escenarios del IPCC, ¿qué metodología podrían recomendar? Gracias. Pantanos de Villa pregunta, bajo este enfoque, el concepto de ecosistema se amplía y va más allá de lo que técnicamente y tradicionalmente se conoce. Es un comentario de Pantanos de Villa. Edwin dice, por favor, ¿en qué parte del Ecuador se realizó la investigación? Esto va para Antonio. A ver. ¿Quieres contestarle a Antonio ahí y luego sigo yo? Sí, claro. Contestando a Ricardo, podría decir que hay cultivos de muy largo, pues de muy larga duración, ¿cierto? Para estos casos sí habría que revisar muy bien lo de los escenarios también que son a larga duración. Una de las cosas que nos recalcaron mucho los asistentes a los talleres participativos fue que, bueno, estos son recomendaciones de largo plazo, análisis de largo plazo,
necesitamos cada vez más investigar sobre variabilidad climática, sobre alertas tempranas, y en eso pues tenemos que investigar, claro, pero son como otro contexto, ¿cierto? Tratar de brindar, digamos, esas dos posibilidades. Una cosa como las planificaciones a largo plazo, lo que es los planes de ordenamiento territorial acá en Colombia, allí debería incluirse, creemos nosotros, estos componentes teniendo en cuenta escenarios a largo plazo. Y hay otros que son un poco más de choque, que quisiéramos llevarlo hacia planes de prevención también de variabilidad climática. Es una de las recomendaciones de nuestros asistentes a los talleres. Ya desapareció la pregunta, creo que eso es todo. Ujú. Bueno, Sí, aquí está. em, No, perdón, Elmita, antes sí, de darte dale. el pase, Edwin pregunta a Antonio en qué parte de Ecuador se realizó la investigación. Ok. La región andina, la región de los Andes, pero teniendo en cuenta en la definición de Condesan y la comunidad andina. Ellos tienen un libro, un documento muy grande Bien, y explicado, pues nosotros simplemente tomamos ese marco, esa región que ellos definieron. bien, bien. Elma, Bueno, con relación a lo que Ricardo pregunta sobre las metodologías, eh, digamos, yo te puedo pasar a todos, hay un libro publicado por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que describe el estudio de estos tres casos y tiene un apartado metodológico en el cual se describe paso a paso cómo se partió de esos escenarios y cómo se llegó al análisis de la vulnerabilidad. Pero ya que estamos hablando de metodologías y de escenarios del IPCC, me parece interesante proponerles la idea, como una cosa un poco más innovadora, de nosotros preguntarnos, digamos, ¿qué pasaría en nuestra región si se concreta, por ejemplo, tal escenario de temperatura, de precipitaciones, y hacer una especie de escenarios socioeconómicos, digamos, asociados a esos escenarios climáticos? Porque de este modo podríamos tener más, digamos, por lo menos presunciones para encarar una estrategia adaptativa, porque solamente con el escenario del IPCC nos quedamos cortos. Tenemos que imaginarnos todos los demás factores que cambian y que no son climáticos e hidrológicos. Y por eso hablábamos no tanto de cambio climático, sino de cambio ambiental global. Y ahí viene lo que dice José Salomón en el chat, que dice, ¿cómo es eso? ¿Los ecosistemas son vulnerables al cambio climático o son vulnerables a la globalización? Y tiene mucha razón, porque en algunos, cada situación en cada lugar las cosas son distintas, pero en muchos casos los efectos, digamos, de la globalización, de la urbanización, son mucho más fuertes que los efectos hidroclimatológicos. Supongamos, yo veo, digamos, haciendo downscaling de los escenarios del IPCC, ¿cuánto va a bajar el caudal de un río? Supongamos alguno que vaya a la costa de Perú. Y bueno, va a bajar un poquito y va a disminuir, supongamos, un 13% en los próximos entre 50 y 100 años. Es muchísimo un 13%. Pero si yo veo la tasa de crecimiento de la población que vive en la costa al lado de ese río, seguramente la curva va a ser mucho más acentuada. Así es que vale lo que dice José respecto de que los impactos son múltiples, las exposiciones son múltiples. Y para terminar, respondiendo a Pantanos de Villa, y él comenta el concepto de ecosistemas que se amplía, yo les digo mi impresión, el mundo no viene, digamos, etiquetado. Entonces nosotros tenemos que construir las maneras, digamos, de analizarlo, pero los problemas del mundo real son tan complejos que es difícil que nosotros desde una disciplina podamos abordarlo de una manera útil.
seguramente vamos a tener que mezclar las ciencias naturales y las ciencias sociales en un enfoque, en este caso de ecosistemas, que nos permita, digamos, abordar el problema en toda su complejidad y en su realidad. Así es que yo abogo por un concepto de ecosistemas lo más amplio posible. Por último, hago un comentario pequeño para alguien que ahora no tengo su nombre, pero que habló sobre, dijo, me da miedo eso de darse permiso para afectar o para intervenir los ecosistemas. Esa persona nos pone una luz roja y nos dice, atención, que podemos tener un muy buen lindo paradigma, pero estamos jugando con fuego. Y a mí me parece que esa precaución es muy legítima y está muy bien que la plantees. Y quizás, si yo tuviese que poner, digamos, empezar a hablar de las cosas negativas que no hablamos, yo les diría que yo tengo mis precauciones respecto a la utilización de las herramientas de mercado para conservar los ecosistemas. Efectivamente, al mercado no se lo puede combatir con buenas intenciones y con poesía. Hay que combatirlo con instrumentos económicos fuertes. Pero la verdad es que si no hay muchos controles sociales, digamos, cuidado por las comunidades locales, se pueden volver en armas de doble filo y hay que ser cuidadosos. Muy bien. Entonces la siguiente, por favor, María Paula. Pantanos de Villa dice, estimado Antonio, es interesante esto, pero creo que falta aclarar que esos mapas de áreas de distribución e impactos a los cultivos es en base a especies o razas usadas tradicionalmente. Creo que esos mapas cambiarían radicalmente con el ingreso de organismos genéticamente modificados. Pantanos de Villa dice, ¿y qué hay del aprovechamiento no sembrados, solo cosechados de recursos para fines comerciales, como por ejemplo castaña, Brazilian Nut? José Salomón Martínez Alas. La variabilidad climática obliga al desplazamiento de cultivos y a la adopción de nuevos cultivos que requerirán a su vez nuevas técnicas de producción y a adoptar el consumo de nuevos productos. Esto conlleva a la construcción de una nueva cultura. A esto, entre otras cosas, nos llevará a la adaptación en base a ecosistemas. Muy bien, entonces, Antonio. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, no, claro, la Claro. observación es muy válida. En este caso es que EcoCrop es un modelo bastante sencillo. Es un modelo con el que se puede hacer estimaciones, bueno, estimaciones entre comillas, de aptitud a nivel mundial, inclusive a nivel de país podría funcionar. Pero ya es para detalles sobre lo que es el crecimiento de las plantas u otros, o inclusive componentes agronómicos o diferentes a lo que es solamente temperatura y precipitación, existen otros modelos que también los manejamos acá en DAPA y que pero necesitan, pues, o sea, son más robustos, pero necesitan mejor información. Por ejemplo, DISAT. En ese caso se puede utilizar parámetros mucho más amplios, o sea, más parámetros más específicos. En este caso solamente precipitación y temperatura, de acuerdo a los datos que tenemos hoy, a las especies que tenemos hoy y con parámetros bastante generales, ¿cierto? Que son de crecimiento solamente, de crecimiento óptimo o inclusive de temperatura y de rangos de temperatura y umbrales de muerte del cultivo, pero realmente
para si quisiéramos profundizar aún más, utilizar, por ejemplo, diferenciación de especies y no algo como esto que es EcoCrop, que es bastante general, es bastante sencillo, que sirve solamente para hacer una priorización inicial. Muy bien. Sí, Yo adelante. hago un comentario al de José Martínez. Él dice, la variabilidad climática y el cambio climático también obliga al desplazamiento de cultivos a la adopción de nuevos cultivos. Dice, nos lleva a una construcción de una nueva cultura. Por supuesto que eso puede ocurrir, y no solamente cambian, digamos, los cultivos, también la gente se va. A ver, no todos pueden reconvertirse y algunos simplemente, digamos, dejan de ser agricultores, por ejemplo, y tienen que emigrar a una ciudad donde son recibidos como ciudadanos de segunda, porque no se valora su cultura, no se valora sus saberes. Entonces, digamos, uno por supuesto tiene que tratar de reconvertir los modos de producción locales para que puedan sobrellevar de la mejor manera los impactos del clima y también los impactos sociales, ¿no? Pero se mueve, digamos, cambian los cultivos, cambian los usos del suelo y también se mueve la gente, migra y a veces se descontextualiza, se sale del lugar en el cual son reconocidos en sus valores más profundos y tienen que migrar hacia situaciones que verdaderamente nos hacen pobres, no tanto en términos de dinero, sino en términos de poco respeto de sus derechos territoriales. Quería agregar eso. Muy bien, gracias. Sí, muy buenas preguntas, ¿eh? Nos van a llevar a cambios inclusive paradigmáticos, quizás, ¿no? No es que quizás, si no estoy seguro. Tony Núñez pregunta, ¿qué podemos hacer en caso de una región cafetalera que está siendo atacada por la roya del café y la única solución posible es la sustitución? ¿Se recomendaría introducir especies productivas exóticas? Pantanos de Villa. 1. Bajo el enfoque de adaptación en base a ecosistemas, es obvio que las definiciones clásicas de ecosistema quedan cortos para este enfoque. El rol de los humanos y sus actividades está muy vinculada a los ecosistemas mismos. ¿Cómo queda Odum? Bueno, a Odum hay que respetarlo, ¿no? Creo que tiene su lugar en la historia del concepto. Pero en fin, sigamos. El rol de los organismos genéticamente modificados como estrategia para mitigar los impactos del cambio climático. El rol de los organismos genéticamente modificados. Me parece que las empresas que producen estos OGM buscarán intervenir en esto. Luis Tolentino, para Antonio, ¿qué parte de la investigación se realizó en Perú? Y Tony Núñez, ¿cómo podemos dar valor a los servicios del ecosistema para una respuesta a los PSA? Muy bien, a ver, comencemos. ¿Qué tal? A ver. De pronto esto de la región cafetalera se refiere de pronto al estudio de los Andes, me parece. Sí, yo creo que aquí en Sí, San bueno, con Martín en este, especial fue una de las zonas más afectadas, ¿no? sí, realmente con este estudio no podríamos decir ni siquiera pues que eso se va a presentar o que si dado el evento que se presente, esto es lo que tenemos que hacer. Hace falta mucho más. Uno de las primeras cosas que hicimos en una aproximación fue visitar algunas regiones de las que priorizamos según los modelos. Nos dijeron que hay que priorizar estas regiones y tratar de corroborar algunas hipótesis, pero con un modelo como EcoCrop definitivamente no podemos llegar a más, solamente priorizar algunas regiones y inclusive dar algunas recomendaciones de los mismos
mismos datos, los mismos inputs que estamos utilizando, porque es que tuvimos dificultades para algunos sitios, algunas cosas que hubiéramos querido hacer. Esto se documenta y algunos sectores del gobierno o algunos tomadores de decisiones pues pueden allí tomar alguna determinación respecto a eso, pueden tener una base para seguir investigando al respecto. Eso es lo que podría decir. Pues no, realmente no hay, son recomendaciones muy generales, y para hacer algo ya concreto se tienen que hacer estudios de profundización. Muy bien. Creo que eso era. Sí. Sí. Elma. Respecto de, digamos, asociado a la reconversión de los cultivos y juntándolo con un comentario que hay en el chat respecto de cuando los impactos del clima son positivos, y dice, ahora se puede cultivar papa mucho más arriba, en Bolivia pasa eso también, y dice, y digamos, esto finalmente no sé si lo dice o lo piensa, es bueno porque hay más medios de vida, pero también se va afectando el ecosistema natural, digamos, los cultivos van subiendo y de algún modo se va afectando la producción de agua, que es la que se consume más abajo. Entonces, fíjense cómo depende desde el punto de vista que uno mire el problema, es, digamos, lo deseable y cuál es el camino de la adaptación. Por eso es que no hay soluciones únicas. Y la cuestión también que está ocurriendo frente a estos procesos es que se tiende a proteger las partes más altas de los ecosistemas, los páramos, las altas cumbres, los lugares donde se produce sobre todo el recurso hídrico, porque la agricultura avanza. En la Argentina, por ejemplo, hay una ley de protección de glaciares, porque todo el oeste de Argentina es seco y depende de una irrigación que se nutre de los ríos que bajan de la cordillera. Hay menos nevadas en la cordillera, hay menos caudales, y entonces tenemos una ley para proteger los glaciares. Pero el avance, digamos, de la agricultura sobre los ecosistemas no modificados, digamos, es grave. Fíjense que acá también entra lo que decía Patricia, hay una cuestión de escala, ella hablaba de escala geográfica, ¿no? Pero también hay una cuestión de escala temporal, porque lo que puede ser una buena alternativa hoy actualmente, quizás no es tan buena para dentro de 100 años, digamos. Pero bueno, si tenemos que comer este año, no dentro de 100 años. Entonces, estas son opciones de sustentabilidad que nos ponen en situaciones dilemáticas que se resuelven de una u otra manera según la escala temporal en la que uno piense. Y lo mismo pasa con la escala geográfica. Por ahí es muy fácil o más difícil, depende, resolver un problema local, y puede que la sustentabilidad de esa comunidad local esté atendida por una determinada medida adaptativa, pero de algún modo estamos generando una vulnerabilidad hacia otros. Por ejemplo, los agricultores que dicen vamos a hacer una represa para tener agua, cuando el cambio climático nos hace que el deshielo sea más temprano y nos quedamos sin agua al fin de cercano a la cosecha. Hacemos una presa, guardamos el agua y tenemos el agua disponible para acomodarla a las demandas de nuestro cultivo. Perfecto. Esos agricultores se han adaptado bien y verdaderamente han logrado, digamos, sobrellevar este inconveniente que les había planteado el deshielo más temprano. Pero ¿saben qué? Ha dejado sin agua a todos los que estaban al final de la cuenca. Así es que en otra escala más amplia, digamos, lo que fue una buena solución no parece ser tan buena solución, sino que ha creado vulnerabilidades en otro lado. Así es que estos, señores, son los dilemas de la adaptación basada en ecosistemas.
¿Sigues tú, Juan? Una zona como bosques de neblinas y zonas de selva baja, ¿cómo es? De aquí en Madre de Dios, todo el mar, ¿sí? El mar, ¿sí? El mar, ¿me oíste? No, no, no te oigo. Ahora te escucho que me preguntas. Sí. No escuchaste las preguntas que leí. Ah, eh, ¿intervengo ahora? Ya, pero sí, estás viendo en la pizarra a Roxana, a Sí, Hugo y a sí, Lesambedram. Ya, perfecto, entonces, ahora te escucho. ya. Bueno, respecto de las áreas, de las partes altas, di el ejemplo de la ley de glaciares en Argentina y hay distintas iniciativas, no sé si están con fuerza de ley, pero para proteger las nacientes y las partes altas, esa es una tendencia. Eh, pero cuando leo el comentario de Hugo, me llama la atención la palabra blindar las zonas, que se identifican con reservas o de importancia ambiental. La verdad es que eh, pareciera que la experiencia de blindar, o sea, de hacerlas totalmente, digamos, inaccesibles a la explotación humana, parece a veces impracticable y a veces muy dura para las comunidades que allí viven, porque siempre hay gente, digamos, no es la Antártida esto, es un lugar que con quizás densidades más bajas de población, hay gente que, digamos, que tiene que desarrollar alguna actividad. Creo que gran parte de las preocupaciones se centran hoy en ver qué tipo de actividad y en qué magnitud son aceptables para, digamos, lograr ese manejo del ecosistema que permite que el servicio ecosistémico siga existiendo. Les doy un ejemplo como muy exitoso de un área muy conservada, es el parque que bordea el canal de Panamá. Es impresionante la manera en que ellos han logrado, digamos, que no se ocupe. Ahora, ¿saben por qué eso ha sido tan exitoso? Porque el canal de Panamá, para funcionar, requiere que esas esclusas se llenen, se vacíen, para que los barcos puedan, digamos, moverse a través de las esclusas. Y eso requiere agua. Y para que ese agua funcione, esas formaciones montañosas con mucha vegetación que están a los costados del canal deben estar funcionando con sus servicios ecosistémicos al 100%. Entonces, miren qué paradójico. Digamos, el objeto más mercantilizado, el espacio fluvial más mercantilizado del mundo, como es el canal de Panamá,
ha logrado, entre comillas, que toda esa área sea verdaderamente muy protegida. Ese es un, digamos, es un buen ejemplo, ¿no? Pero uno se pregunta también, ¿y la gente que vivía ahí, a dónde está? ¿De qué vive hoy? ¿No? Así es que no sé si es tan fácil blindar. Respecto de los bosques de neblina, yo creo que tú, Juan, podrás responder mejor que yo. Antonio. Ajá. Señor. Al final en una zona como, sí, perdón, parece que Elma se refirió a mí para responder. Al final, una zona como bosque de neblinas y zonas de selva baja, como existe, madre de Dios, ¿qué metodología sería recomendable? No sé si tú, Antonio, porque yo trabajo desiertos y entonces no estoy, le pido perdón a Pero Saavedram, pero yo soy del desierto, sí. Pero tú me has mostrado tus redes atrapanieblas, me las mostraste tú mismo, Juan. Sí, pero era el atrapanieblas del desierto húmedo, del desierto de neblinas de la vertiente occidental. Así que a la Saavedram le pido disculpas. No sé, Antonio, si tú tienes algo que agregar. Sí, bueno, no tengo por el momento nada que agregar allí, pero este es un tema que nos interesa también a nosotros conocerlo. Pronto tendremos, creo que, acceso a una presentación de una persona que es especialista en temas de Ajá, hidrología sí, sí. y él nos ha propuesto, por ejemplo, este tema, neblina. Y creo que pronto podría compartirles, si lo desean, en una presentación relacionada con el tema, sí. Sí, y a la Saavedram le digo que va a haber un módulo dedicado a bosques, adaptación en base a ecosistemas en bosques tropicales, o sea que sí va a haber, está considerado eso, el módulo 5. Bueno, Roxana Rivera, Karina Aranda, dice, la adaptación de nuevas regiones para ampliar la frontera agrícola muchas veces afecta otros intereses que no necesariamente están relacionados con las capacidades productivas de las regiones, sino que están íntimamente ligadas con las áreas de conservación, de cuencas sobre todo. Muchos autores se encuentran involucrados, especialmente grupos indígenas, que a la postre son los más vulnerables. ¿Cómo conjugar todos estos intereses? Tremenda pregunta. Andrea, Ajá. dentro de los componentes de la vulnerabilidad, los aspectos no climáticos o socioeconómicos que afectan a un ecosistema se analizan dentro de la sensibilidad o de la capacidad adaptativa. Y Miluska pregunta, ¿se considerar una aplicación de AVE y la aplicación de ABC, comunidades, en una Adaptación bastante determinada área? importante. Sí, adaptación en base a comunidades y adaptación en base a ecosistemas, en una determinada área de manera paralela para promover la sostenibilidad en la provisión de servicios, que a su vez contribuye a financiar las prácticas de adaptación. Considero que así se pueden lograr sinergias entre adaptación y mitigación. A mediano plazo, quisiera su opinión, por favor. Y sí, y yo creo que con estas tres terminamos. Yo sé que hay varias, van a quedarse, van a poder responder de todas maneras a través en la comunidad, se van a responder. Creo que con estas tres cerramos el bloque de preguntas y pasar a la actividad. Entonces, Elma y Antonio, a ver, tomen la que ustedes consideran que puedan, les cae más a Bueno, ustedes. voy rapidito con las tres. Andrea, Ya. por supuesto, las exposiciones biofísicas y las socioeconómicas van paralelas en todo, en las exposiciones, en las sensibilidades. Tú puedes ser más o menos sensible a una u otra exposición,
y en la capacidad adaptativa, y por lo tanto también en las vulnerabilidades. O sea, son vías paralelas. Y es más, paralelas que se combinan. Y luego, respecto de lo que Karina comenta, ¿qué pregunta Karina? Esas preguntas que tú haces son las que dan fundamento a, y ahí me voy con Miluska también, esas preguntas que tú dices son las que dan fundamento al paradigma de la adaptación basada en comunidades. Porque finalmente, ¿quién es quién para decir qué es lo importante, qué es lo primero para priorizar, para dar valor a las cosas? Entonces, este paradigma dice, escuchemos a los actores que ellos sean protagonistas de sus propios procesos, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos problemas. Por un lado es que esas participaciones, que uno siempre las impulsa y las trabaja, no siempre son tan justas como uno quisiera, y hay actores que tienen más poder y las relaciones no son simétricas, entonces a veces es muy difícil implementarlo de una manera verdaderamente respetuosa de los derechos de las personas y de los territorios. Y el otro problema es que la naturaleza no tiene voz. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque no hay un actor naturaleza que salga a defenderse. Y respecto brevemente de lo que dice Miluska, totalmente Miluska, se pueden acoplar perfectamente estas dos paradigmas y otros también. Todo elemento es válido y yo creo que la habilidad nuestra como técnicos que estamos pensando estas cosas es saber utilizar de cada teoría, de cada cuerpo conceptual, aquella herramienta que se adecua a la situación en particular que uno está trabajando. Les ofrezco mandarles, si es que hay algún espacio, digamos, en esta plataforma, hay algunos artículos, además hay uno en particular sobre la integración de la adaptación basada en ecosistemas y la adaptación basada en comunidades, que analiza uno, otro y después los integra. Y verdaderamente, yo creo que cuando uno se toma la libertad de mirar todo esto y ver el rico campo de herramientas que hay, se pone muy contento y se deja de preocupar si es que entra o no entra en un marco o en el otro. Muy bien. Antonio. Sí, señor. Sí. Un poco comentar algo relacionado con lo que menciona Karina. Sí, pues muy de acuerdo y en particular con lo que ella menciona los grupos indígenas. En este caso, nosotros nos entrevistamos con algunos tomadores de decisiones, como les había mencionado, y hubo también recomendaciones a qué hacer con aquellos sitios que se están analizando, pero que son territorios indígenas o territorios ocupados por comunidades afrodescendientes. En ese caso nos dijeron que era muy complicado intervenir en esas zonas, hacer análisis allí, casi que es un tiempo mal invertido porque es difícil ponerse de acuerdo con las comunidades. Yo pertenezco a una comunidad indígena del sur del país, del sur de Colombia, y personalmente me parece que es una mala interpretación de lo que son las leyes propias de las comunidades indígenas. Entonces, lo que demuestra esto pues, es que hace falta mayor diálogo, hace falta crear esos canales de comunicación y, digamos, ponerse de acuerdo, ¿cierto? Y eso es lo que tratamos de hacer con la comunidad científica y la comunidad pues, política, por llamarlo así también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elma. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a los 90 asistentes al salón. Creo que ha sido una hora y media muy, de mucha información, donde hemos tratado de los conceptos básicos, los conceptos operativos y experiencias. Las preguntas de primera, sinceramente, que van a ayudar mucho a hacer más operativo varios de los conceptos que estamos manejando últimamente. Entonces, una vez más, gracias a Elma, gracias a Antonio y gracias
a todos ustedes que vinieron de tantos países, de diferentes continentes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos el 18, pero el domingo 17 de mayo acaba este módulo 2, y el día lunes 18 de mayo comienza el módulo 3, donde vamos viendo el tema de adaptación en base a ecosistemas y ecosistemas del desierto. Elena Brand ya está lista para venirnos a ver el lunes 18. Y el día domingo 17 nos despediremos de Elma. Muchas gracias. Y Antonio, otra vez. Suerte. Arrieros somos y nos vamos a volver a encontrar. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Los felicito a todos. La verdad es que es un ejemplo de aprendizaje colectivo. Excelentes sus comentarios. Adiós. Hasta luego. Adiós. A ver. Sí, están saliendo del salón, creo, varios. Sí. Sí. Te odio. Ay, nos están escuchando. No se olviden. ¿Ah? Ya. Sí. ¿Ah? Sí, claro que sí. Ah, ¿qué, Roxana, me oyes? No no se olviden. Ay, qué vergüenza, Dios mío. No me habían avisado, ¿eh? Gracias entonces, gracias Anneli, gracias Eric, genial siempre, sí, gracias a Melissa, sí, nos vemos pronto y gracias Eric. Muchas gracias. Nicolás, el incondicional. También muchas gracias, Nicolás, un meteorólogo de primera. Y y hay varios aquí que han estado en Nepal o están en Nepal. Muchas gracias por venir. Vamos a seguir, ¿eh? Se vienen los desiertos, ¿eh? Con Elena Brand de Yadisa de Mendoza, ¿eh? Muy bien, jóvenes, nos vamos, ¿no? Muy bien, ahora sí. Adiós, muchas gracias, una vez más. Una vez más, gracias. Hasta la próxima, ¿eh? Adiós.